Hola, bienvenidos a esta lección del problema del mal. En lecciones anteriores ya vimos el dilema del mal y vimos que el dilema del mal se abre en dos premisas, que Dios existe o el mal existe. Y lo que plantea es que si Dios existe, el mal no puede existir, y como el mal existe, entonces Dios no existe. Bueno, en esta primera parte de esta lección vamos a ver la existencia de Dios. En otros videos, particularmente en la serie de inducción al cristianismo bíblico, la serie llamada Dios existe, hemos tocado con profundidad todos los argumentos de la existencia de Dios. Es por tanto un resumen lo que vamos a hacer nosotros de tales argumentos para demostrar que Dios existe. Los argumentos que vamos a usar de nuevo están lección por lección separados en la serie Dios existe. Ahora los vamos básicamente a enumerar y explicar de forma somera. Veamos el primero, el argumento cosmológico o llamado Kalam. Que lo que plantea es lo siguiente: todo lo que empezó a existir tiene una causa de su existencia. El universo comenzó a existir. Por lo tanto, el universo tiene una causa de su existencia. La causa es inmaterial porque cuando se creó el universo se creó la materia. Antes de crear el universo la materia no existía. Por lo tanto, lo que causó que el universo existiera es inmaterial. También se creó el tiempo y por lo tanto lo que lo creó es eterno. Y también tiene todo el poder para crear el universo, por lo tanto es todopoderoso. Y creó el espacio donde va la materia y por lo tanto no está sujeto a espacio y por lo tanto es omnipresente. Este argumento cosmológico se trajo al traste las versiones científicas ateas de que el universo era eterno, no el argumento en sí mismo, sino la investigación que se hizo en los tiempos de Hubble, cuando se determinó que el universo estaba en expansión. Pero básicamente ese es el argumento cosmológico. El otro argumento que también habíamos visto en esa serie es el argumento teleológico. El argumento teleológico es planteado de la siguiente manera: todo diseño requiere de un diseñador. El universo tiene un diseño sumamente complejo. Por lo tanto, el universo ha sido diseñado por un diseñador. En la lección del argumento teleológico de la serie Dios existe, damos evidencias suficientes para entender que el universo fue diseñado. Y después planteamos también el argumento moral. Y el argumento moral lo que plantea es que si Dios no existe, los valores morales objetivos no existen. Los valores morales objetivos sí existen, por lo tanto Dios existe. O sea, el origen de los valores morales objetivos es Dios. Si Dios no existiera, tales valores no existen. O puesto de otra manera, toda ley tiene un legislador, hay una ley moral, por lo tanto hay un legislador moral. Y después planteamos el argumento famoso de Tomás Aquino sobre el ser necesario. Y para explicar un poquitín eso, antes de plantear el argumento, hay que comprender que en filosofía ser necesario quiere decir que es lo que es y no puede no ser. En otras palabras, es necesario para que algo más exista. Si no es ese ser, algo más no puede existir. ¿Verdad? Entonces se plantea, es necesario para que algo exista porque sin su existencia nada existiría. Entonces hay tres características que tiene que tener en su ser tal ser necesario. Porque si es necesario que este ser exista para que todo exista, entonces este ser no puede ser contingente. O sea, no podría suceder o no suceder, existir o no existir. Es necesario que exista. Tampoco puede ser dependiente. Su existencia no puede depender de otros factores, como luz o como aire o como otro Dios. Porque si fuera dependiente, ese otro factor sería el factor necesario. Y tampoco puede ser derivado.
O sea, no puede venir de alguien, de que alguien lo haya formado o que, por lo tanto, alguien lo puede eliminar. Porque al ser necesario, si alguien lo puede eliminar, todo se perdería. Entonces, este ser necesario no puede ser contingente, no puede ser dependiente y no puede ser derivado. Por lo tanto, debe ser eterno. Debe tener aceidad. Aceidad es la característica de vivir por sí mismo. Y es así como se definió Dios en el famoso texto de Éxodo 3, cuando le dijo a Moisés, yo soy. Se le apareció en aquella zarza ardiente y cuando Moisés le dijo, ¿quién dijo que me envía? Él le dijo, diles que te envía, yo soy. Por el contrario, el ser humano si es contingente, podría o no podría existir y todo lo demás sigue existiendo. Es finito, el ser humano se termina. Es derivado, alguien más lo formó. Y es dependiente porque depende de alguien que sigue existiendo. Por lo tanto, el ser humano no es necesario. Al no ser necesario, debe provenir de un creador que sí es un ser necesario. Esa es un poco la primera parte del argumento del ser necesario. La segunda es un silogismo. Y lo que plantea es lo siguiente, para que algo exista hoy, debe haber existido algo siempre. Porque si en un momento en el pasado había nada, o sea, había una total ausencia, nada habría hoy. Veámoslo así. La nada es imposible si algo existe hoy. Porque si hubo un momento donde había absoluta ausencia, esa ausencia no puede crear. Sería una ausencia eterna. Entonces, para que algo exista, algo tuvo que haber existido siempre. Porque claramente, al ser la nada una absoluta ausencia, de la nada, nada sale. O como dice el término en latín, ex nihilo nihil fit. Este es un axioma que arrancó primero en la filosofía y hoy en día es un axioma científico. De la nada, nada sale. Por tanto, el famoso argumento de la generación espontánea, de que algo se creó a sí mismo espontáneamente, es un oxímoron, es una contradicción en sí misma. Porque nada puede existir antes de existir. Entonces, si algo existe hoy, algo tuvo que haber existido siempre. Bien, el ser que sí ha existido siempre hizo la creación de la nada. Eso se llama creatio ex nihilo, o sea, creación de la nada. Solo él existía y ya vimos que es necesario que haya existido siempre. Ese ser no empezó a existir, es eterno. Y para que haya algo hoy, ese ser tuvo que haber existido siempre. Y él existió solamente en su carácter divino y creó de la nada, porque no había una ausencia de universo, creó el universo. Entonces, de nuevo, este ser eterno, al ser un ser necesario, como decíamos antes, tiene que tener aceitado. Él existe en sí mismo, nunca ha dejado de existir, no depende de otro ser para existir, él solo depende de sí mismo para su existencia y por tanto es eterno, no tiene origen y no tiene final. Él lo planteó así y dijo, mi nombre es Yo Soy, y lo hizo en tiempo presente, porque es eternamente presente. Y este ser está lleno de atributos. Este ser es un ser omnipresente, es un ser cercano, es invisible, misericordioso, lleno de gracia, es un ser extrapaciente, es bondadoso, es fiel, es sabio, es santo, todos esos atributos que vemos ahí. En el dilema que habíamos visto antes, de que si Dios existe, el mal no existe, y si el mal existe, entonces Dios no existe, el dilema que habían planteado,
Hay tres atributos particularmente que se cuestionan ahí. La omnisciencia, lo que dice es que si Dios todo lo supiera, sabría que el mal existe. El poder, si Dios fuera todopoderoso, tendría el poder para eliminar el mal. Y la bondad, si Dios fuera bondadoso, eliminaría el mal. Entonces hay atributos divinos que están planteados en ese silogismo. Esto es básicamente una lección muy cortita. Lo que me interesaba era retomar un poquito los argumentos de la existencia de Dios que ya vimos en el curso de inducción al cristianismo bíblico, que los vimos a profundidad. Cada uno de los argumentos es toda una lección. Y si se quiere de verdad profundizar, hay que ir a buscar la serie en el canal nuestro de Dios existe, y cada uno de estos argumentos tiene una lección de alrededor de 15 o 20 minutos. En nuestra siguiente lección vamos a demostrar que el mal existe. Y entonces el resto del curso lo vamos a dedicar a cómo las dos cosas existen. Cómo Dios existe y cómo el mal existe. Tirando por tierra ese dilema de que si Dios existe, el mal no puede existir, y como el mal existe, Dios no existe. Entonces, en la siguiente lección vamos a ver que el mal existe y vamos a ver el origen del mal. Mil gracias por su atención. Esta era una lección corta. Pudo no haberlo sido porque cada uno de los argumentos hay que desarrollarlos extensamente, pero para eso están los otros videos que los voy a poner en la descripción de este video en particular para que, si así lo desean, pueden ir a consultarlos. Mis queridos hermanos y amigos, mil gracias por su atención, mil gracias por su tiempo y, como siempre, que el Señor Jesucristo los bendiga. Hasta la siguiente lección.